Hola, me alegra mucho volver a estar juntas para aprender más del carácter de Dios y su fidelidad en cumplir sus promesas. Por medio de la meditación de este hermoso libro de Nehemías, aprenderemos a conocer a nuestro buen Dios más y más. Hemos visto en las lecciones anteriores cómo los enemigos de Dios amenazaban a quienes querían hacer la obra que el Señor había encargado a Nehemías. A Nehemías no le quedó más remedio que alistarse para pelear, y mandó a todo el pueblo que tomara las armas que tenían para defender la obra del Señor, sus vidas y las de sus familias. Pero dice el texto bíblico en el versículo 14 que Nehemías, después de dar la orden de armarse para la batalla, miró y les dijo: No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué miraría en el rostro de los nobles, oficiales y del resto del pueblo para pronunciar luego estas palabras? Quizá vio en algunos la confianza en sus habilidades para la guerra, en otros vio temor por la fuerza del enemigo, en otros incertidumbre. O no sé qué más pudo ver en ellos, pero Dios guió a Nehemías a enfocarlos, a poner su mirada en el Señor. Sus ojos debían estar en Dios, grande y temible. Y cuando su confianza estuviera enteramente depositada en el Señor, podrían pelear. Hermanas, cuando hacemos la obra del Señor, siempre habrá enemigos que quieran intimidarnos para que abandonemos lo que el Señor nos ha encomendado edificar y pelear por nuestras familias y por el servicio a los santos en el ministerio. No es fácil, porque ¿quién quiere tener a gente que te critica, que te cuestiona, que te desanima en lo que haces por amor al Señor y a su obra en medio de la familia, de la iglesia? Pero si ponemos nuestra mirada en el Dios grande y temible, todo temor, toda palabra dura, toda incertidumbre se disipa y podemos seguir peleando para hacer la voluntad de Dios como esposas, como mamás, como hermanas en Cristo, como testigos suyos, donde estemos. Pero hay que pelear. ¿Qué sucedió cuando los enemigos de Nehemías y del pueblo de Dios oyeron que habían entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos? Ellos volvieron a trabajar todos al muro, cada uno a su tarea. Es interesante la expresión que nos dice que los enemigos oyeron que el pueblo había entendido. ¿Entendido qué? Bueno, entendieron que, aunque eran cercanos a Israel, esos enemigos no eran de Israel. Entendieron que no eran amigos, eran enemigos. Entendieron que solo infundían temor con sus palabras, pero que no actuaban con esa prepotencia con la que sus palabras se dirigían al pueblo de Judá. Y sobre todo entendieron que el Señor estaba de su lado, porque vieron que Él mismo, Dios mismo, desbarató el consejo de los enemigos y que todo dependía de la soberana voluntad del Señor. ¿Cuántas veces nosotras no entendemos que hay enemigos en medio de la iglesia y que hay que discernirlos? Que aunque aparentan amistad, más bien son tropiezo para nuestro crecimiento espiritual, que algunas personas cuestionan o critican nuestro servicio al Señor y que nos desalientan a seguir sirviéndole, o algunas creyentes ni siquiera empiezan a servirle por temor a las críticas. ¿Acaso no entendemos que los enemigos del reino no quieren que avancemos en la obra de Dios de extensión del Evangelio? ¿No entendemos que nos quieren anular y detener? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En los hombres o en Cristo? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En las cosas de la tierra o en las eternas? Porque donde está tu tesoro, también allí está tu corazón, como dice el texto de Mateo 6:21.
Qué alegría debió sentir Nehemías al ver la respuesta del pueblo, alineándose a la voluntad del Señor. Desde aquel día que tomaron sus armas, no cesaron de construir. Estaban muy bien organizados. La mitad de los siervos de Nehemías estaba trabajando en la obra. La otra mitad estaban muy bien armados con lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, es decir, cada uno cumplía su labor, donde les encomendara a Nehemías para que trabajasen y apoyasen la obra. Asimismo camina saludablemente una iglesia, cada quien cumpliendo el encargo que recibe del Señor, confirmado con la aprobación de su pastor. Qué hermoso es ver a los hermanos que sirven a su Señor en las diversas áreas de su iglesia local. No todos van a hacer lo mismo, pero todos necesitan de todos para avanzar. Un ejemplo muy cercano es el del viaje misionero de corto plazo. Unas ofrendamos, todas oramos y algunas fuimos. Así es la obra de Dios, ofrendar, orar e ir. Pero no todos los creyentes hacen lo mismo. Pero todos somos entre nosotros complementarios. Qué contentamiento debe tener el Señor cuando ve a su pueblo así, bien concertado, que se ayudan entre sí para que sea hecha su voluntad. En el texto bíblico también nos dice que los que edificaban el muro, los que hacían activamente la obra, con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Es que todo el que se involucra en la obra del Señor tiene que estar así, porque uno no sabe cuándo los enemigos atacarán. Debemos tener la palabra del Señor, que es espada del Espíritu, para discernir y responder y actuar conforme a las Escrituras, para estar firmes y no sucumbir ante el ataque del maligno, que muchas veces usa boca de personas inmaduras, que actúan en su carnalidad o que sencillamente no son creyentes, pero están en medio nuestro. Aunque a veces estas últimas piensan que sí son cristianas. Es interesante también que al lado de Nehemías había un siervo que tocaba trompeta, según el versículo 18. Esto era necesario para que, si viera algún peligro, él lo dijera a Nehemías y se tocara trompeta para que todos estén apercibidos para la batalla. Hermanas, muchas veces tenemos que ser quien toque la trompeta y advierta de peligro a quienes tienen la responsabilidad de cuidar a la grey de Dios. Callar a algo que puede hacer daño a la iglesia de Cristo es ser negligente. ¿Te imaginas que el trompetero no le dijera nada a Nehemías de algo que podría haber sido un gran ataque contra el pueblo? Y luego del ataque, el siervo le dijera: ay, no te dije nada porque te veía muy ocupado, no quería cargarte, estabas muy cansado, no pensé que... Bueno, eso sería una gran irresponsabilidad. Cuando hay un peligro, se debe proclamar a toda la congregación para que esté atenta, vigilante y no caiga como corderito en las fauces de los lobos engañadores. Pero recuerden, el que tocaba la trompeta estaba al lado de Nehemías. No se lanzaba solo. Quien le daba la orden de tocar la trompeta era Nehemías, porque el Señor le dio la capacidad de discernir cuando algo podría ser un peligro inminente, que debía alertar a todo el pueblo para que se alisten y peleen. Desde el verso 19 hasta el 23, el relato bíblico nos muestra principios hermosos para conducirnos como iglesia. Primero, Nehemías dijo que aunque la extensión de trabajo era muy grande, estuvieran atentos al sonido de trompeta y que se junten como un solo cuerpo para pelear la buena batalla. Debemos tener unidad y responder al llamado de pelear juntos por la verdad. En segundo lugar, también vemos que Nehemías y todo el pueblo trabajaba de sol a sol, como decimos en Perú. No podían adormitar,
debían estar en vigilia hasta terminar la obra. Nosotros no podemos distraernos y caer en el adormecimiento. Debemos estar vigilantes para defender la verdad de la palabra. En tercer lugar, vemos también que desde los más jóvenes hasta los ancianos debían considerar la urgencia de seguir trabajando en la obra del Señor. Incluso muchas veces debían dejar cosas intrascendentes para dedicarse a lo prioritario, como por ejemplo el baño. Como dice el texto bíblico, que solo se desnudaban para bañarse. Pues, ¿saben una cosa? También nuestra tarea hoy en día es prioritaria. El Señor viene pronto, y bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así, trabajando en la obra de su Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto está escrito en Lucas capítulo 12, versículo 43. Ese siervo que es hallado trabajando para su Señor. Nos vemos en la próxima lección. Que el Señor les bendiga. Guarden y atesoren lo que han escuchado del Señor para vuestras vidas.